buenos días, querido Rodolfo, un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, Gerardo. ¿Cómo está esto del clientelismo? Mira, básicamente el hecho de haber promovido y acelerado el proceso de aprobación de la ley de amnistía misma que se publicó ayer en la edición vespertina del Diario Oficial, sí. Por el pretexto de atender la salud de las personas más desfavorecidas dentro de las propias cárceles, es una mentira. Es una mentira. Si se revisa, es mentira que la ley de amnistía beneficiará en plena cuarentena a personas encarceladas. Nadie saldrá de la cárcel en esta cuarentena bajo la ley de amnistía. Estas son patrañas. ¿Por qué no van Senado, a salir, Gerardo Carrasco? El propio Senado de la República lo sabe. A ver, ¿por qué? Porque el propio texto de la ley, Rodolfo, indica que para que pueda iniciar el primer proceso de amnistía, porque partimos de la base que la ley de amnistía no ordena la liberación inmediata de reos, sino establece un procedimiento específico. Y para que el primero de estos procedimientos pueda iniciar, primero tienen que pasar dos cosas. El presidente de la República tiene que crear a través de un decreto una comisión especial que se encargará de revisar caso por caso, y el Consejo de la Judicatura Federal tendrá que determinar a los jueces que en los casos específicos estarán resolviendo estas solicitudes de amnistía. Para que pasen estas dos cosas, el propio texto de la ley aprobada por el Senado, cuya mayoría dice que es para atender tiempos de pandemia, les da 60 días hábiles para que tengan esta comisión y estos jueces. Y por otro lado, se indica que los procedimientos podrán durar hasta 4 meses. Es decir, todos estos tiempos son máximos, pero ¿cuándo hemos visto que de verdad no se aguanten hasta el último día o hasta ya después, ya en deuda con los tiempos que establecen las leyes, para hacer cuestiones específicas respecto de creación de instituciones, creación de reglamentos o creación de procedimientos específicos? Entonces, desde mi punto de vista, en el mejor de los casos, tendremos en octubre a la primera persona liberada en octubre bajo la ley de amnistía, y no como lo prometen y como trataron de engañar en tiempos ahorita de la cuarentena por el coronavirus. Bien, a ver, lo voy a tratar en mi capacidad de síntesis, Gerardo Carrasco, decir, 1, esta ley de amnistía no es un pase automático para salir de la cárcel, porque hay que cumplir con los procedimientos que la propia ley establece. Correcto. Segundo, hablan ustedes de ese clientelismo. ¿Cuál es el beneficio o cuál es la razón de haberlo votado y aprobado a tapaboca, ya no digo a mano alzada, a tapaboca o cubreboca, con esa emergencia, con esa premura? Simple y sencillamente para decir que estos señores iban a salir de la cárcel cuando no van a salir, o cuál es, no entiendo cuál es el... Desde mi punto de vista, este clientelismo, populismo penal consiste en aprobar medidas legislativas relacionadas con el derecho penal, únicamente pues para obtener pues ciertas prebendas políticas o posicionamientos que pudieran resultar aplaudidos por parte del público en general. Eso es lo que yo considero clientelismo penal. Correcto. Y esta medida es una forma más de este clientelismo penal que ha imperado a lo largo del presente sexenio. Este es otra alquimia también de las que se han dado. Este es otra ilusionismo. A ver, si yo fuera un promotor de espectáculos, yo llamaría a este señor el ilusionista, porque nos ha estado engañando. Te quiero decir, por ejemplo, iniciando su sexenio dijo que iba a desaparecer la Guardia Nacional, 8,000 elementos. Desapareció el concepto, pero no a los militares, porque siguen cobrando, siguen erogando, ese grupo de élite sigue erogando una... Correcto, el Estado Mayor Presidencial. Es el Estado Mayor Presidencial. 8,000 elementos que siguen costándonos. Ese fue un acto de ilusionismo. Luego, el segundo acto de ilusionismo está con el avión, que lo va a vender, que lo va a rifar, lo seguimos pagando mantenimiento, seguimos pagando pensión,
y el avión sigue y se está haciendo un lucro político. Y ahora hay un clientelismo penal porque nadie va a ir a solicitar información porque no sabemos ni quiénes están, ni cuáles son, ni quiénes tienen el beneficio, para verificar y constatar que efectivamente de esos 4 o 5 mil ya salieron, porque además en términos de gente que conoce de leyes como es tu caso, sabes que esto no es factible, ni posible, ni realizable, porque hay que cumplir con los procedimientos. Y entonces y un ejemplo más, Rodolfo, que es aplicable y del interés de ustedes como medio de comunicación, de estas medidas que resultan no ser medidas, es el tema de los tiempos fiscales, que estoy viendo hoy en el Diario Oficial de la Federación. Recordarás que hace 3 semanas aproximadamente el presidente prometió devolver los tiempos fiscales. Sí. Pues hoy estoy viendo a los medios de comunicación, un decreto mediante el cual no solamente no se eliminan los tiempos fiscales, sino se establece una amenaza específica de iniciar un procedimiento administrativo de ejecución del impuesto en caso de que estos tiempos no continúen en el poder de la administración pública. Es otro engaño más. Correcto. Otro ilusionismo más. Pero mira, regresando un poquito al tema de la ley de amnistía. Sí. En términos genéricos, las razones que se expresan hacia afuera no guarda congruencia con lo que los propios legisladores y legisladoras establecieron en el texto de la ley. Ya vimos que el tema de los procedimientos no ayuda y que en el mejor de los casos veremos en octubre a la primera persona beneficiada por esta medida, que déjame decirte, yo lo veo, el tema de la ley de amnistía, que sería la sexta que se aprueba en la historia de México, lo veo como algo positivo, una causa noble y justa siempre y cuando se revise y se redacte de manera correcta. Pero pues estamos viendo cómo se dice que va a ayudar en tiempos del coronavirus a las cárceles, pero vemos que esto es falso. En segundo lugar, se dice por parte del gobierno y concretamente por parte de la presidenta de la mesa directiva y por parte del senador Ricardo Monreal, que esto va a ayudar, incluso ponen ejemplos que pudieran llegar a tocar el corazón de la gente, acerca de lo que pasa es que como una persona que roba por hambre va a terminar en la cárcel, tenemos que liberarlas a través de la ley de amnistía desde el Congreso de la Unión. Esto es mentira. No existe una sola persona en la cárcel por robo de alimentos a nivel federal. El robo, ahorita el robo famélico, el robo, Gerardo Carrasco, el robo famélico, que es el que se roba por hambre, no está tipificado en el Código Penal Federal, ¿o sí? Sí, vamos, sí está tipificado, pero esto no ocurre. Al menos que el gobierno sea dueño de un súper, el gobierno federal vaya y robe comida de ese súper, eso no pasa. Ajá. Los robos a nivel federal son robo de hidrocarburos, sí, el huachicol, de transportación de bienes nacionales a través de entidades de la administración pública federal, y todos estos tipos de robos se dan a través de esquemas de delincuencia organizada y con uso de armas. No les aplica la amnistía, es decir, para que puedan salir personas que justamente sí, desde mi punto de vista, están en las cárceles por robar para tener que comer, esas personas no serán beneficiadas con esta ley. No van a salir porque son del fuero local, y la ley es para el fuero federal. Y la ley, en lugar del Congreso reformar la Constitución, el constituyente permanente, para hacer una ley general que obliga a que las legislaturas estatales se adapten a la ley general, no se hizo así. Se hace una ley federal que no puede tener injerencia jurídica respecto de los congresos locales, y únicamente se establece una invitación política en un artículo transitorio de la Secretaría de Gobernación hacia los congresos estatales para que traten de aplicar lo mismo. O sea, una simple recomendación para los estados. Es correcto. En lugar de hacer las cosas de manera correcta, como han cambiado la Constitución, como se les ha dado gana en esta legislatura, ¿por qué no lo hacen para razones que sí importan, que son personas que sí se encuentran de manera injusta en las cárceles de nuestro país? Sí, y los que son, por ejemplo, vendedores de droga, decía, es el senador Cristóbal Arias,
el senador Cristóbal Arias nos decía que hay mucha gente en la cárcel que por haber vendido una tachita, un cigarrito y está en la cárcel y mejor hay que sacarlos y hay que otorgarles el perdón. La realidad de todo esto, como bien lo dices, Gerardo Carrasco, esto es un simple clientelismo penal. Ellos piensan que con esto para el 2021 van a tener votos, por lo menos van a tener, si son 4,000 o 5,000 los que salen, más 4 más que se multiplique de la familia, van a tener 20,000 votos a su favor porque les perdonaron ser ratas o ser narcotraficantes, y que yo no entiendo qué van a hacer en la calle porque esa gente no está rehabilitada o, ¿cuál es el término?, reformada en sus costumbres y en su manera de vivir. Pero Rodolfo, la propia Comisión del Senado de la República para la Igualdad de Género propuso modificaciones importantes en tema electoral incluso. O sea, ¿por qué no les dan una credencial de elector cuando salgan? ¿Por qué no se escucha y se pone que participen en el procedimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? ¿Por qué no se le da partido a la CONAPRED? ¿Por qué no se establece que pueda opinar respecto de los procedimientos el Instituto para la Protección de los el Instituto para los Temas de Igualdad, Instituto Nacional de Mujeres, perdón? ¿Por qué no se establece que también pueda participar el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas? Todos estos cambios que se propusieron fueron rechazados por parte de las otras dos comisiones del Senado. Entonces, ni siquiera se tomaron la molestia de hacer una buena ley de amnistía. Pero ¿sabes lo que va a suceder? Que la realidad se va a imponer frente a lo que aprobó el Senado, auspiciado por el Poder Ejecutivo, y nuevamente las personas se darán cuenta que, pues, en lugar de enfocar su trabajo en el Congreso de la Unión para aprobar propuestas como la presentada la semana pasada, una ley respecto a las cuestiones económicas y fiscales en tiempos de emergencia sanitaria, pues simplemente se establecerán, se darán cuenta que estas prácticas de populismo penal o clientelismo penal utilizadas en plena emergencia, pues, perdón, hay que decirlo, pero es una estrategia más de dar a tole con el dedo. Pero la verdad es que yo pienso que la gente no es tonta. En general, y coincido con el presidente, el pueblo no es tonto. El pueblo no se puede engañar, y el pueblo se dará cuenta que esta fue una más de las estrategias para tratar de generar ciertos distractores y pues simular que se está beneficiando a ciertos grupos vulnerables cuando realmente no está sucediendo nada. Así es. Un ilusionismo más de la 4T. Gerardo Carrasco, queremos agradecerte que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas aclarado y especificado las razones del por qué se llama clientelismo penal, y ya seguiremos en contacto contigo. Por supuesto que sí, estoy a tus órdenes, Rodolfo, y gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, un abrazo.